Y vamos hoy a la octava palabra u octavo mandamiento ahí en Éxodo 20:15, aún más cortito que los últimos tres. Y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Octavo mandamiento: no robarás. No robarás. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra, por este registro que tú dejas para nosotros, no cualquier registro, tu propia palabra inspirada, registrada, escrita, que revela y establece aquello que tú amas, aquello que tú aborreces y cómo corresponde a hijos tuyos y a pueblo tuyo y a la humanidad en verdad vivir. Ayúdanos por tu gracia, Señor, a ser personas que honren la propiedad de otros. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, llegamos al octavo mandamiento y podríamos pensar que este sí lo damos por cumplido. Finalmente un descanso, ¿no? Yo no robo, ¿no? Basta con no apropiarse de la propiedad privada del otro y listo. Mandamiento cumplido. De hecho, ¿cuál es una de las afirmaciones más comunes que las personas dicen para afirmar que son buenas personas? No mato, no robo, ¿no? Entonces podríamos pensar, oye, octavo mandamiento lo saco de ahí, estoy bien con él, ¿no? Por lo general las personas no consideran ser ladronas en algún grado o en algún sentido. Ahora, si comenzamos a hilar fino y evaluar las diferentes acciones que practicamos, que son propias de nuestra cultura latinoamericana, chilena, podríamos resultar transgresores del octavo mandamiento. Toda cultura tiene sus propios pecados más sobresalientes que otros, ¿verdad? Y creo que uno de los que más azota a nuestra cultura latinoamericana es la corrupción. Por ejemplo, en Colombia, de donde yo vengo, sufrimos la comúnmente llamada cultura del vivo. Y esa cultura dice que si hay oportunidad de hacer la trampa para ganar algo, hay que ser vivo y hay que aprovecharla, ¿no? Decimos, el vivo vive del bobo. Es lo que decimos comúnmente allá en Colombia. Y aquí en Chile no es diferente, ¿verdad? Pecamos de lo mismo. Y quiero contarles dos apreciaciones que yo escuché con relación a los chilenos en este tema. La primera es del pastor norteamericano Nathaniel Gilbert, del año 1861, o sea, siglo XIX, hace muchos años. Él fue el pastor que lideró la plantación de la primera iglesia presbiteriana de Santiago. Y él en la correspondencia con su presbiterio, esto me lo contó un amigo mío, pastor brasileño, que recientemente se doctoró en historia aquí en la Universidad de los Andes, entonces estudió mucho presbiterianismo chileno, y él tuvo acceso a la correspondencia de este pastor con su presbiterio. Y una de las cosas que le llamaba la atención y lo asombraba como un trazo característico y sobresaliente de la sociedad chilena era el hurto. O sea, apropiarse de la propiedad ajena sin ningún tipo de violencia, haciendo la trampa, engañando, echando cuento, sin asco, sin remordimiento. Eso le impresionaba profundamente a este pastor presbiteriano. Y la segunda apreciación que yo escuché fue de un amigo chileno. Hoy es pastor allá en una iglesia en Concepción, si no estoy mal, una iglesia presbiteriana. Y él me decía lo siguiente, que en general el chileno se siente perjudicado por su empleador, por el Estado, por la economía, por el sistema, por los impuestos, por todo. Entonces busca maneras de compensar esa injusticia que sufre, sea trabajando menos, mintiendo, buscándole la vuelta a la ley, haciendo la trampa. Entonces, en líneas generales, él decía, el chileno nos sentimos justificados para robar, porque nos están robando, nos están abusando con los precios, nos están explotando nuestro trabajo. Entonces hay que buscar una manera de compensar el agravio. Si los demás roban, ¿por qué yo no? Y eso era lo que este amigo me transmitía. Entonces puede ser que algo de esa
cultura típica latinoamericana, no es apenas de Chile, en Colombia, en Brasil, en Argentina también piensan de la misma manera. Sea parte de nuestro proceder, puede hacer que esa cultura se haya colado en la manera en que tú vives. Y aquí tenemos un mandamiento que nos prohíbe inclusive esa idiosincrasia, eso que se ha vuelto tan normal y tan socialmente aceptado. Tenemos un mandamiento que nos prohíbe eso. Eso significa que este sermón no va a ser sencillo, va a ser complicado, va a ser incómodo para todos aquí, para mí, para ustedes, como lo han sido estos sermones de los 10 mandamientos. Entonces, lo que se nos prohíbe, recordemos que en los mandamientos tenemos tanto elementos explícitos, o sea, lo que se dice explícitamente no robarás, como elementos implícitos, aquello que se nos está exigiendo, no prohibiendo, lo que se nos está exigiendo con el mandamiento. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que se nos prohíbe? No robar. Y ese mandamiento, no robarás, tiene que ver con desprecio, tomar aquello que no nos pertenece, sea material, intelectual, pequeño o grande, al costo del perjuicio de nuestro prójimo. Lo despreciamos. Fíjense que en los 10 mandamientos tenemos un pecado en esencia que es el desprecio o la falta de amor, sea por Dios o sea por el prójimo. Fíjense, los primeros 4 mandamientos configuran desprecio por Dios. Cuando los quebramos, entonces permitimos que otros amores sean tratados como a Dios. Despreciamos a Dios. Otros amores ocupan el lugar de Dios. Primer mandamiento: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. También usamos a Dios para cumplir nuestros propios intereses egoístas. Segundo mandamiento: no te harás imagen. Tomamos en vano su propio ser, su nombre. Tercer mandamiento: no tomarás en vano el nombre del Señor. Y no santificamos, no separamos un día para la adoración y el reposo en el Señor. Cuarto mandamiento: santificar el día de reposo. Y en estos últimos 6 mandamientos, entonces se nos apunta que el desprecio al prójimo. Entonces despreciamos a nuestros padres cuando no honramos a nuestros padres. Quinto mandamiento: honrarás a padre y a madre. Despreciamos a nuestro prójimo considerándolo descartable cuando nos airamos con él y lo maltratamos. Sexto mandamiento: no matarás. Despreciamos a nuestro prójimo al considerarlo consumible y lo usamos para nuestra propia gratificación sin tener ningún compromiso con él. Séptimo mandamiento: no adulterarás. Y en este octavo mandamiento somos prohibidos a tener la misma actitud, desprecio por nuestro prójimo, cuando nos apropiamos indebidamente de su propiedad, sea por la violencia, por el engaño, sea poco o sea mucho. Es desprecio en toda regla hacia nuestro prójimo. Entonces, la prohibición del mandamiento es bastante sencilla, pero necesitamos ir más profundo y ampliarla. Y yo me voy a apoyar en el Catecismo de Heidelberg, que trabaja los 10 mandamientos en una de sus secciones. Y la pregunta 110, entonces, indaga lo siguiente: ¿qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Y la respuesta entonces del catecismo es: Dios no solo prohíbe los robos y hurtos que el magistrado puede castigar, sino que Él también llama hurto a todos los engaños y artilugios impíos por los que planeamos apropiarnos de los bienes que le pertenecen a nuestro prójimo, sea por la fuerza o bajo la apariencia de actuar correctamente. Esto último es lo que ocurre en el caso de las pesas y medidas adulteradas, la mercancía fraudulenta, las monedas falsas, la usura y cualquier otra cosa prohibida por Dios. Además, se prohíbe toda codicia y el abuso y despilfarro de los dones que Él nos da. Entonces el catecismo comienza con lo obvio: robos y hurtos sancionados por nuestra ley civil. Entonces, tanto la apropiación indebida por la fuerza, la violencia y la intimidación, eso es robo. Esa apropiación indebida por medio de la violencia, intimidación o fuerza, o el hurto, que es la apropiación indebida de la propiedad de otro sin violencia. O sea, me llevé el lápiz, me llevé la toalla del hotel, le carteré la billetera. Eso es hurto. No hay violencia, no hay intimidación, no hay fuerza. Entonces, el catecismo entonces prohíbe robos y hurtos, y eso es lo obvio, ¿verdad? Pero el mandamiento también prohíbe nuestras pequeñas corrupciones cotidianas, culturales, socialmente aceptadas. Prohíbe
todos los engaños y artilugios por los que planeamos apropiarnos de los bienes que le pertenecen a nuestro prójimo, sea por la fuerza o bajo la apariencia de actuar correctamente. Entonces, ¿qué es eso que estás tomando indebidamente al costo de perjudicar a otras personas, a tu empleador, tu propia familia, un comercio o tu comunidad? Inclusive esas apropiaciones que parecen no tener víctimas también son prohibidas en este mandamiento. ¿Cuáles son esas pequeñas deshonestidades de las que piensas no van a producir ningún daño, no le hacen mal a nadie? Por ejemplo, este tiene 20 lápices, que tome uno no va a hacer ningún daño. Tiene millones de pesos, que tome esas luquitas de más, es una manera de hacer justicia por los extras que no me están pagando. Y ahí ya comienza entonces a apretar el corazón, ¿verdad? Porque somos tentados a eso. Ahora, podemos ser de los que dicen, soy incapaz de tomar cualquier cosa, aunque sea un lápiz, muchísimo menos dinero. Pero podemos estar robando el tiempo de trabajo al que nos comprometimos con nuestro empleador. ¿Cómo? Pasamos horas en redes sociales, tanto que ya hay hasta clasificados de trabajo con prohibido uso de celular y ver memes en el trabajo. Incumplimos con los horarios, hacemos en una semana lo que podemos hacer en 2 días, licencias médicas falsas. Hay varias formas de ser ladrones en nuestro trabajo y es probable que la actitud de tu empleador sobre ti también sea robarte a ti, explotarte a ti, venir con el discurso de que hay que ponerse la camiseta de la empresa para exprimirte sin pagar lo que es justo. También está mal. Entonces, si hay empleadores aquí, necesitan ser justos con sus empleados. Seas un empleado al que lo está perjudicando su empleador, o seas un empleador al que le están robando sus empleados, no podemos justificar el robo. Nos robamos porque tememos a Dios. Ahí el catecismo continúa hablando de las pesas y medidas adulteradas, la mercancía fraudulenta. Entonces, venta de productos que los hacemos pasar por buenos cuando en realidad no lo están o no lo son. Hoy día se promocionan un sinfín de productos inútiles o perjudiciales. Hay muchos influencers ahora a los que se les paga mucho dinero para promocionar productos que no sirven para nada o servicios perjudiciales para otros, que son un robo en sí mismo, como las apuestas o los juegos de azar. Ahora hay un caso en Brasil, por ejemplo, que se llama O Jogo do Tigrinho, ¿no? Que es un juego de azar y ha invertido muchísimo dinero contratando influencers, les pagan millones para sugerir que ellos están ganando mucho dinero con eso. Y comenzó toda una operativa y los están metiendo presos, porque están robando, ¿no? Inclusive un mandamiento como este, es no robar, nos debe llevar a considerar inclusive los lugares en los que estamos dispuestos a trabajar. ¿Qué es lo que estamos promoviendo con nuestro trabajo? ¿Será que estamos promoviendo el robo, la usura, la deshonestidad, la pobreza, el empobrecimiento de otro? No robarás. Y pensemos en las relaciones comerciales más a nuestro alcance. Por ejemplo, un auto que en verdad no está bueno. Y decimos, oye, el auto está impeque, está joya el auto. Y en verdad no está. Y cualquier otro producto, celulares, computadores, etcétera, son pesas y medidas adulteradas. Están las monedas falsas, que hoy en día es más complicado, ¿no? Es más difícil, ahora casi todo es transferencia electrónica, pero puede ser pedir ese dinero prestado, asumiendo compromisos que sabes que no vas a cumplir. Eso es robo. Apropiación indebida de la propiedad de otro. Un desprecio por tu prójimo, porque decimos, no me importa si el otro le va a hacer falta ese dinero, no me importa si lo va a perjudicar, me importa mi necesidad, suplir lo mío, mi pan, mi reino, mi ombligo. Eso es lo que me importa. Si tengo que engañar, comprometerme con plazos que no voy a cumplir, lo voy a hacer, me importa mi necesidad. También está la usura, ¿no? Dice el catecismo, además se prohíbe toda codicia y el abuso, comercializar con precios abusivos.
Y aquí tal vez los más libertarios, los que creen en el libre mercado y los que defienden un Estado pequeño se van a sentir incómodos porque justamente quieren un Estado mínimo que no regule esas interacciones comerciales y económicas. Libertad económica. Pero tienes arriba tuyo un Dios enorme, gigante y soberano que regula nuestras interacciones y relaciones económicas. Ahora se destapó el caso de la exdiputada Marcela Cubillos, ¿no? Por un salario extravagante. Y lo primero que ella declaró para justificar ganarse 17 millones de pesos en una universidad, sin hacer mucho, fue que hay libertad económica en Chile y aquellos que la están atacando hoy tal vez van a ser amordazados mañana. Libertad sin restricciones, pero nosotros no tenemos el derecho de asumir, proceder y pensar de la misma manera, porque encima nuestro tenemos un Dios que no solo se importa con nuestra sexualidad, como podrían pensar los de derecha, también se importa con nuestro bolsillo, con nuestros gastos, con nuestra economía, como dirían los de la izquierda. Él también se importa con nuestra usura, con nuestra codicia. Si nosotros aceptamos un trabajo que evidentemente hay deshonestidad por detrás. Entonces, aunque no quieras un Estado grande, tienes un Dios enorme que legisla sobre tus interacciones comerciales y económicas, y el propósito que Él ha definido para esas relaciones económicas en las que estamos es servicio y generosidad a nuestro prójimo. Y ahí entonces termina cerrando esta partecita diciendo, y cualquier otra cosa prohibida por Dios, ¿no? Y aquí la cosa es interminable. De las más comunes, piratería, PDF, software, plagio. De ahí estamos todos ahorcados. Yo, oye, tengo un montón de libros de teología piratas. De las cosas que más se piratean son Biblias, imagínate, estaba leyendo. O una de las películas que más se pirateó en la historia, ¿saben cuál fue? La Pasión de Cristo. Hay algo mal ahí. Fraude al sistema público, al Estado, mentir para acceder a beneficios que están destinados a personas verdaderamente necesitadas. Estamos robando un beneficio público que debería ir para otro. Entonces, fíjense que el mandamiento es mucho más amplio de lo que podemos imaginar. Y finalmente, cerrando esa respuesta, el catecismo dice, despilfarro de los dones que Él nos da. Y aquí Él ya comienza a darnos indicios de lo que se nos está exigiendo, y es el uso de los dones en un propósito bien definido. Entonces, no usar los dones que Dios nos da para el propósito que Él determinó es robo. O sea, no es suficiente con no robar, con no hacer el mal. Es decir, si tú dices, no robo, soy bien correcto, no me apropio de nada indebido, no pirateo nada, vendo con transparencia, pero no buscas practicar intencionalmente el bien, es decir, apreciar y servir a tu prójimo, que es el propósito que Dios estableció para los dones que Él te dio, estás robando. La vida cristiana no puede ser usar nuestros dones dados por el propio Dios para acumular tesoros en esta tierra y nada más, para nuestro propio reino y nada más. Como cristianos entendemos que Dios nos dio dones que deben ser usados para servir a otros para su gloria. Y aquí quiero ir entonces a la segunda parte, y es, ¿qué es lo que se exige entonces en este mandamiento? Ya vimos lo que se nos prohíbe, entonces ya hicimos un recuento, y es inagotable esta lista. Yo mencioné algunas cosas en las que yo mismo también caigo y soy tentado, pero ¿qué es lo que se nos está exigiendo? Y ahí entonces la pregunta 111 del Catecismo de Heidelberg pregunta, pero ¿qué requiere Dios entonces en este mandamiento? Y la respuesta, que yo promueva el beneficio de mi prójimo. O sea, que lo haga prosperar, no que lo empobrezca. Siempre que pueda hacerlo y que lo trate como desearía que otros me trataran a mí. Además, que trabaje fielmente para que pueda socorrer a los necesitados. Eso es lo que se está exigiendo en el mandamiento. No les robes, es la prohibición. Hazlo prosperar, es la exigencia. Es lo que está implícito en el mandamiento. Entonces, el octavo mandamiento está llamando a una buena administración, a una mayordomía que contempla
el propósito que el legítimo dueño de lo que poseemos determinó para eso. Entonces, como administradores, estamos cuidando la propiedad de alguien más. ¿La propiedad de quién? ¿Quién es el legítimo dueño de los dones y recursos que nosotros tenemos? Es Dios. Entonces no tenemos la libertad de usar esos dones y recursos como bien nos parezca, sino de acuerdo a las disposiciones de su legítimo dueño. ¿Cómo estás usando lo que Dios te dio? ¿Estás honrando las disposiciones de tu Señor sobre lo que Él te dejó como responsable? Dios nos confió algo, lo colocó en nuestras manos. ¿De qué manera lo estamos usando? Porque si no lo estamos usando para lo que Él determinó, es robo. Y el mandamiento es: no robarás. Ahora, yo creo que esa generosidad, esa buena administración que debe redundar o tiene que desembocar en generosidad y servicio, necesita seguir una secuencia que es bíblica. Y la primera parte o la primera etapa que debe ser suplida en esta buena administración tiene que ser nuestra familia. Nuestra familia debe ser la primera a ser beneficiada con los dones y recursos que Dios nos dio. Entonces, cuando piensas en prójimo, los primeros que tienes que pensar son tu cónyuge, tus hijos, tu familia. Y esto ya le va poniendo rostros a las personas con las que tienes que ser un buen administrador. Si eres generoso con los demás, pero no con tu familia, si estás cuidando de otros, pero estás siendo negligente y descuidado con tu familia, estás robando a tu familia. El tiempo, los recursos y los dones que Dios te dio para bendecirlos y edificarlos a ellos, los estás robando. El siguiente grupo de personas o la siguiente etapa que debería ser objeto de nuestra buena administración tiene que ser nuestra iglesia y el progreso del evangelio. Entonces, habiendo servido generosamente a nuestras familias, necesitamos servir generosamente a nuestra iglesia y el progreso del evangelio. Necesitamos considerar esto en el uso de nuestros recursos. ¿Qué lugar tiene el progreso del evangelio en tu presupuesto mensual? Si somos cristianos y creemos que el evangelio es el poder de Dios para salvación, la única respuesta para este mundo caído, no deberíamos invertir nuestros dones y recursos en su progreso. Si no hay ninguna consideración por nuestra iglesia y por el progreso del evangelio en el uso de lo que Dios nos ha dado, ¿qué diferencia ha hecho el evangelio en nuestros corazones? Al parecer ninguna. Estamos probando que todo lo que nos interesa es acumular tesoros en esta tierra, hacer nuestro propio reino. ¿Y el reino de Dios realmente no nos interesa? La iglesia, oye, que los demás contribuyan. Y con todo esto estamos probando que en verdad no confiamos tanto en la provisión del Señor como decimos. Yo tengo que acumular lo mío porque nadie más responderá por mí. Fíjense que la generosidad de otros hermanos está haciendo posible que esta iglesia sea plantada en Valdivia. Y la generosidad de ustedes está haciendo posible que una iglesia sea plantada en Villarrica. ¿Qué lugar estás dando para el uso de tus recursos en el progreso del evangelio? Eso dice mucho de dónde está tu corazón. Y si no hay absolutamente nada de generosidad para con la iglesia, por eso el evangelio, hay algo que no está funcionando en tu vida cristiana. Y finalmente, el tercer grupo que debe ser objeto de nuestra buena administración son los necesitados. En primer lugar, los de nuestro medio y después los demás afuera, ¿no? Entonces necesitamos considerar en nuestro presupuesto también los necesitados en medio nuestro y suplir sus necesidades. No trabajamos solamente para suplir nuestras propias necesidades, necesitamos considerar que la provisión de Dios sobre nuestras vidas también debe alcanzar a otros. Fíjense Efesios 4:28, que es la secuencia de lo que Iván leyó en la segunda lectura, de esa nueva vida en Cristo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, y esta es la exigencia, ¿no? Fíjense la prohibición. El que antes robaba, no vuelva a robar. Prohibición, no robarás. Y la exigencia,
Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Esto no es algo apenas para ex ladrones. Esto es algo para todos nosotros. El propósito de nuestro trabajo tiene que ser, obviamente, servir a nuestras familias, servir a nuestra iglesia, servir a nuestro prójimo. Entonces, una buena administración comienza por nuestras familias, se extiende a la iglesia local y al progreso del evangelio, y finalmente considera a los necesitados en medio nuestro y después los demás afuera. Jerry Bridge, un teólogo, resume de la siguiente manera esta actitud del hombre, de la mujer cristiana. Lo que es tuyo, lo voy a tomar para mí. Esa es la postura del ladrón. Lo que es mío y me quedaré con eso. Ya que somos egoístas por naturaleza, esta es la actitud que la mayoría de las personas tienen la mayor parte del tiempo. La actitud piadosa dice, lo que es mío es de Dios y lo voy a repartir. Es así que debemos proceder. Entonces vimos que el robo, y voy caminando al final, es la apropiación indebida de lo que pertenece a alguien más. Y con todo lo que hemos visto, con toda la ampliación que hemos hecho de lo que significa robo, entonces podemos decir también que el robo es el camino fácil para edificar nuestro propio reino, para tener posesiones, para construir una estabilidad al costo de perjudicar y despreciar a nuestro prójimo. Ahora, ¿cómo lidiamos con ese deseo natural tan fuerte por tener tesoros y estabilidad? Tan fuerte que estamos dispuestos a robar para alcanzarlo. Tenemos un deseo innato por tesoros y estabilidad, tan fuerte que nos tienta a robar. ¿Qué hacemos con esa tentación? ¿Cómo lidiamos con ella? Y aquí el pastor Kevin DeYoung, comentando este mandamiento, dice algo tremendo, muy acertado. Él dice, Jesús no se opone al acúmulo de tesoros, no condena el deseo por estabilidad. Jesús no está diciendo, ese deseo por estabilidad, por tener lo suficiente para el futuro, por tener tesoros, eso es pecaminoso, olvídate de eso. Él no condena eso. Él confirma que nosotros deseamos algo duradero. Él confirma que nosotros queremos tener más que suficiente para el futuro. Entonces Jesús está diciendo, yo entiendo eso, esa tendencia, esa naturaleza, ese instinto. Pero la única manera de suplir esa necesidad, ese deseo y ese instinto y ser feliz realmente no es acumulando tesoros en la tierra, es acumulando tesoros en el cielo. Ese es el verdadero tesoro que no caduca. Entonces Jesús no se opone a nuestro impulso humano por estabilidad, nos apunta a donde hay verdadera estabilidad. Y aquí abro comillas del pastor Kevin DeYoung. ¿Quieres tener seguridad y protección? ¿Quieres tener lo suficiente? ¿Quieres tesoros que jamás se oxidan ni corroen? ¿Acciones que nunca se desvalorizan? ¿Una jubilación que jamás pierde valor? Genial. Quiero decirte cómo obtener todo esto. Acumula tesoros en el cielo. En el cielo no hay polillas ni óxido, no hay recesión económica. Piensa en lo que realmente tiene valor. Entonces no es cercenar nuestro instinto por estabilidad y por tesoros. Está ahí, Dios lo puso ahí. Se trata de suplirlo con el verdadero tesoro que podemos preservar. ¿Cómo accedemos a ese tesoro? Fíjense que el móvil del robo, aquello que nos lleva a robar, es ganar algo sin que nos cueste nada. Creo que esa es la razón más básica para entender el robo. Ganar algo sin que nos cueste nada. Y ahora Jesús pone de nosotros un gran tesoro que no nos cuesta absolutamente nada. Está tentando a ese deseo que nosotros tenemos. Y el tesoro es que Dios dispone para nosotros toda una eternidad a su lado, en su presencia, sin ningún tipo de mal, sufrimiento, dolor. Esa es la estabilidad que queremos tener. Es el verdadero tesoro que necesitamos. Ahora, solo hay una manera de acceder a él. Y las condiciones son las siguientes.
Necesitas ser perfecto, sin mancha, haber cumplido perfectamente cada uno de estos 10 mandamientos, no tener alguna falla, alguna debilidad, alguna arruga en tu santidad todos los días de tu vida. Y ahí dices, es imposible, me perdí el tesoro. Es imposible para nosotros acumular este tesoro en el cielo, a menos que alguien más de nuestro lugar sea perfectamente justo, gane ese tesoro y quiera compartirlo con nosotros. Es la única manera. No hay manera de acumular y accesar al tesoro del cielo a menos que hagas de ese alguien tu tesoro, a menos que esa persona sea tu defensor y redentor, a menos que Él sea tu Señor y Dios, a menos de que esa persona sea Jesús. No hay manera, solo por Jesús. Entonces el más grande tesoro que puedas tener no caduca, no vence, no desvaloriza y no cuesta nada para ti, pero costó absolutamente todo para Dios, su propio Hijo viviendo y muriendo por ti. Entonces si haces de Jesús tu tesoro, si confías en Él, tu corazón estará en el lugar y en la persona que jamás te fallará y que se hace responsable de pagar tu estabilidad por toda la eternidad. Y Él ya la pagó perfectamente, definitivamente y eficazmente en esa cruz. Él paga por la estabilidad y por los tesoros que anhelan nuestros corazones. Entonces aquella estabilidad, aquellos tesoros que nuestros robos están persiguiendo, se van a acabar y nos van a frustrar. Y aunque salgamos ilesos de esos robos y hurtos, aunque nunca nadie nos pille, y aunque nuestros robos estén rindiendo los lucros que queremos, el Señor no pasará por alto su ley. Él condenará al ladrón. No habrá tesoros en el cielo. Pero podemos tener certeza que para ladrones arrepentidos habrá tesoros en el cielo por toda la eternidad. Y tenemos la garantía de que ladrones pueden entrar al cielo. Sabemos y tenemos la certeza por la Escritura de que la primera persona que entró con Jesús al cielo fue un ladrón arrepentido. Y el ladrón no iba a encontrar allá mansiones, dinero y autos de lujo. No es esa la estabilidad y el tesoro por la que nuestro corazón está anhelando. Jesús no le dijo al ladrón, hoy tendrás tu mansión en el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Él es nuestro tesoro. Él es nuestra estabilidad. Él es todo lo que nuestros corazones necesitan. Y podemos tener certeza que hay perdón, gracia y tesoro para ladrones arrepentidos. Porque el justo Hijo de Dios se hizo contar entre ladrones para justificar a ladrones. Amén. Vamos a orar agradeciendo al Señor. Padre Santo, agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, que nos denuncias en nuestro pecado, que nos sensibilizas a aquellas cosas que las tratamos con tanta naturalidad, pero están costando el prejuicio de personas. Aunque sean instituciones sin rostro, hay personas por detrás. Aunque sea un gobierno que no hace una buena administración de los recursos, hay personas por detrás, hay prójimo al que despreciamos con nuestros engaños, mentiras y apropiaciones indebidas. Gracias por sensibilizarnos, Señor, con tu palabra. Y especialmente, gracias porque hay perdón para ladrones arrepentidos. Porque hay gracia para personas que engañan y se apropian indebidamente de lo que pertenece a otro. Ayúdanos, Señor, a hacer de ti, de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro más grande tesoro. Y que el amor por esos tesoros que somos tan capaces de apropiarnos indebidamente, Señor, puedan perder su valor delante
de la belleza y de la hermosura de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Que esa sea la conciencia constante y profunda de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.